favor de la escucha en este ratito de radio en esta mañana. Buenas tardes o buenos días, doña Carmen María Hernández García. Buenas tardes a todos. Víctor, buenas tardes. Buenos días. O buenos días. ¿Cansados de la bajada? No, esto está casi empezando. Pero sobre todo de los 2 días intensos que fueron el primer tramo de la bajada y el segundo que fue el domingo, la entrada triunfal en la ciudad. Eso sí, la verdad que sobre todo el segundo día, el del domingo, fue un poco estresante el tiempo límite que teníamos para la intervención de la Virgen. El cambio del sillón de viaje a las andas de baldaquino, teníamos tiempo, pero también había que desarrollar un trabajo minucioso y delicado y que llevaba un poco de calma dentro de la prisa que había. Más o menos vamos saliendo adelante. ¿Sabes lo que estamos celebrando hoy en la iglesia diocesana? La fiesta de los Beatos Mártires de Tazacorte, 15 de julio. Luego hablaremos con el párroco de esa zona de la isla, porque estamos celebrando una fiesta muy importante de beatos. Ojalá un día sean, pues, santos, mártires de Tazacorte. Víctor, ¿qué diferencia entre una camarera puede ser mayordoma también? ¿Y al revés? ¿Y un mayordomo puede ser camarera? Sí, podría ser. Lo que pasa que están delimitadas las funciones en cuanto al cargo o nombramiento que está hecho por el rector del santuario, de cada uno. Un mayordomo es ¿Eres tú? Que soy la labor que represento. Uno de ellos, ¿verdad? Uno de ellos. Siempre es aconsejable que en estos cargos haya 2, 3. Ahora mismo vemos 3 en el santuario. Y la diferencia es que nosotros nos encargamos del joyero de la Virgen, de todo lo que es la manipulación de las joyas, de darle a los camareros, camareras, porque hay de ambos sexos, las joyas que vayan a poner en el manto de la Virgen y un poco custodiar ese movimiento de joyas. Eso es lo que es la función de los mayordomos. Habemos 3, yo, Víctor, el burro alante, Salvador Bonilla y José Domingo García. En el caso de las camareras, Carmen. Bueno, pues la labor de las camareras, camarer, porque somos 3 también, la función primordial es ponerle el traje a la imagen y sobre el mismo disponer las prendas que consideremos oportuno, pues van a ser siempre las mismas, tanto cuando baja en el sillón de viaje como cuando la pasamos a las andas de baldaquino, a las de plata. Y si bien hay algunas que podemos cambiar de lugar, hay otras que hay que poner en un lugar determinado por una serie de características de la prenda y del lugar. Hablaremos de todo ese proceso, ¿no? Okay. ¿Recuerdas el momento y el día en que te dicen, oye, sé que tu camarera? Lo recuerdo perfectamente. ¿Dijiste que no? Al principio dije que no, porque fue por el mes de abril, finales de marzo, no, 2015. Y bueno, por circunstancias personales, mi madre estaba enferma, requería de mucho cuidado. No me parecía que yo pudiera disponer del tiempo necesario para ejercer la labor de camarera. Pero me insistieron ese mismo día, además un día soleado, recuerdo perfectamente el día. Y lo recapacité no tanto por mí, sino por esa madre que yo tenía enferma, o por esas abuelas que ya habían partido, ya habían fallecido, y lo hice un poco por ellas y por esa gente de atrás, por quienes al final nos transmiten ciertos valores, para que cuando de repente, porque no es algo para lo que estamos postulando, ni mayordomos ni camareros, de repente llega el, mira, ¿quieres ser? Ni siquiera sé a través de quién llegó. Mira, pues ponte en contacto con esta persona, lo desconozco por completo. Y de repente digo, ¿y por qué no? Por esas personas que no han inculcado esos valores. Somos de la parroquia, hemos crecido en el entorno de la parroquia del Santuario Insular de Nuestra Señora de las Nieves. Y bueno, pues al final pues dije que sí. Y en el caso de Víctor preguntó cuánto era el sueldo, ¿no? No? Sí, eso fue lo primero, porque si no yo no acepto por menos de una cifra determinada. No acepto. La pagas Dios, exactamente. Vale. Muy bien, sí. ¿Dijiste que no o dijiste que sí, o por qué yo y quién soy yo para...? En mi caso fue algo curioso porque
hombre, yo siempre he estado en el entorno del santuario, pero nunca he tenido relación así directa con temas de la Virgen en este sentido. Pero tras el fallecimiento de un mayordomo muy importante para el santuario, que estaba en el santuario desde prácticamente ser niño con labores de sacristán y tal, y fue creciendo, y él era prácticamente, después del rector, la persona más importante, pues falleció en enero del año pasado. Y bueno, el actual rector, don Fernando, me pidió que si yo podía ocupar su cargo. Y es una labor de mucha responsabilidad, pero es lo mismo. Digo, bueno, pues si don Fernando piensa que yo puedo echar una mano en esta labor, pues le dije que sí, y a partir de esa fecha estoy colaborando en esta labor. Nieves, ¿qué recuerdos más intensos tienes tú relacionados con la Virgen María en esta vocación tan singular de las Nieves de tu infancia? ¿Son tus padres los que te transmiten esa devoción por María? Como le comentaba anteriormente, evidentemente sí, nuestros padres, mi madre quizás. ¿Eso se garantiza hoy en día? ¿Los padres hoy en día transmiten a sus hijos esta devoción por la Virgen aquí en La Palma? Generalmente digo. Generalmente sí. En mi caso en particular fueron mi madre y mi abuela. Siempre recae un poco más en esa figura femenina, en una madre, ¿no? Aunque los padres estén ahí apoyando. Pero quizás un poco más hacia un lado, porque están trabajando, porque su vinculación, tienen esa devoción, pero no están tan vinculados. Pero nuestras madres, mamá me contaba, abuela, que estaban en los coros de la iglesia, por Navidad, por el Día de las Nieves. De hecho, conoció a mi padre en la fiesta de las Nieves. Entonces, a través de ella, de mi madre y de mi abuela, pues íbamos a misa, chiquititos, había que portarse bien, no había que hablar. Y claro, y uno de pequeño, cuando no termina de entender bien todo lo que aquello significa, pues un poco para matar el tiempo, y vamos a entrecomillarlo de matar el tiempo, porque al fin y al cabo éramos muy pequeños cuando empezamos a ir a la iglesia, pues observábamos las lámparas, pero también la Virgen, porque era tan bonita visualmente que de alguna manera nos entretenía, y la mirábamos ahí, pues embelesados. Y sí, desde pequeño. En tu caso, Víctor, supongo que parecido. Yo siempre, tienes razón, tengo la figura de la abuela materna, ¿no? Me inculcó mucho la fe. Ella rezaba el rosario, me invitaba a rezar con ella, yo era un petaco. ¿En tu caso? Sí, yo soy también de esta generación que cuando salíamos de clase por la tarde, porque había por la mañana y por la tarde, no como ahora, mi madre, que tenía cosas que hacer y tal, me mandaba para casa de mi abuela, y mi abuela siempre tenía la radio, oía la novela Simplemente María, y después rezaba el rosario a las 5 de la tarde. También recuerdo esa novela, Simplemente María. Sí. Entonces, yo como con 11 años, aparte desde que tengo uso de razón, asistir a la misa en el santuario, en las Nieves, con 11 años me incorporé a los monaguillos del santuario, y estuve ahí hasta que me casé, de monaguillo, de segundo sacristán. Y después entré pues en otras labores en la parroquia de catequista, llevo ya una chorradilla de años. Y familias cristianas, hombres nuevos anteriormente, todos movimientos diocesanos que han formado un poco mi espíritu y mi forma de vivir la vida a nivel general, ¿no? En esto de la transmisión de la fe, yo pienso que hoy se ha ido dejando un poco la transmisión de los abuelos a los nietos, porque casi antes era de abuelos a nietos, sí. Los padres estamos un poco más ocupados y tal. Yo ahora los abuelos se dedican a ir a los bailes de la tercera edad, y entonces bastante hacen con sacarle el trabajo a los padres de cuidar a sus nietos, sí, cuando no tienen dónde estar en clase o en actividades extraescolares. Y siempre ha estado la figura de la Virgen ahí. Yo siempre he estado pues vinculado al santuario, pues eso, desde que tengo uso de razón. ¿Qué formación previa se necesita, si es que se necesita alguna, para ser camarera? Conocimiento previo. Conocimientos previos realmente no se necesita ninguno. Pero sí es verdad que cuando se comienza, yo cuando comencé en el 2015, pues con Ernesto, vamos a hacer ahí una comparación que quizás no sea la más exacta, pero bueno, para que la gente entienda, yo estaba de pinche. Es decir, yo hacía lo que Ernesto me decía quisiera, desde acercarle una prenda, no, eso lo colocas allí. El conocimiento se adquiere una vez que está, porque esto es una labor que se transmite. Entonces, hasta que no llegas al lugar, no tienes el conocimiento adecuado para ejercer esa labor. Bien es cierto que hay una memoria gráfica de fotografías y demás,
pero no es suficiente. Y uno comprueba que no es suficiente cuando realmente llegas a ese lugar frente a la imagen y empiezas a ver cómo se realiza esa labor, ¿no? De vestir la imagen, de disponer las distintas prendas. Entonces se aprende realmente sobre la marcha, pero siempre hay una figura, en este caso Ernesto, que empezó desde muy jovencito, que es quien realmente va transmitiendo su conocimiento, pues, a los que vamos llegando. Vamos a hablar un poquito del proceso, si les parece. ¿Se tiene una reunión previa a la hora, por ejemplo, de adornar la imagen para esta bajada? ¿Se tiene una reunión previa para decir, bueno, por aquí tenemos que ir tirar, o cómo se hace ese proceso? Bueno, por cierto, un proceso que es siempre en la intimidad. Sí. Además de los camareros y los mayordomos, en el proceso de la Virgen contamos con colaboradores de la iglesia, sí. Dígase custodios, número determinado de custodios, para distintas actividades, como es la manipulación de las andas, en dónde se va a colocar la Virgen, si es en una o en otra. Pero cuando la imagen se empieza a preparar, a vestir y a enjollar, en el camarín solo pueden estar los camareros y puntualmente los mayordomos a acercar sí. Las prendas que nos vayan solicitando, o a recoger las que se le quitaron de lo que tenía puesto. Para este año, para la bajada, como nosotros tampoco nos reunimos para vamos a hacer esto y tal igual, bueno, tenemos como casi todos los grupos de hoy en día un grupo de chat de WhatsApp para sí. transmitir cosas puntuales, pero ya cuando estábamos preparando a la Virgen para la fiesta de las Madres de este año, ya empezamos a decir qué traje iba a llevar la Virgen, pero se quedó entre nosotros, o sea que no se lo comentamos ni al rector. Sí. Al rector lo supo pues, unos poquitos días antes de vestir la imagen para la bajada. Y hombre, se tienen algunas cositas en cuenta. Este año de repente Ernesto dice, va la Virgen a bajar de verde pistacho. Bien, nadie discutió el aquello, pero tiene sentido. Este año es el año de la Esperanza, María Peregrina de la Esperanza. Claro. Era un traje que Carmen puede decir bien, hacía años que no se le ponía a la Virgen para un acto así tan importante, y creemos que es una decisión acertada. Y luego comienzan con todo ese proceso. ¿Cuánto les llevó este año en esta ocasión? Pues bueno, este año pues empezamos a las 5 de la tarde. Después hicimos un pequeño parón, ya la imagen estaba en su camarín. Allí se le pone el traje en el camarín y ya después se traslada porque hubo misa, hubo que esperar a que terminara, desalojar el templo y demás. La imagen se bajó como algo así como a las 9 de la noche más o menos, y estuvimos hasta las 2 menos 20. Es un proceso laborioso. Este año teníamos el hándicap que había 10 años que no se hacía la bajada. Entonces nosotros ya de alguna manera sí que controlábamos. La imagen ocupa un espacio, y ocupa el espacio que es la hornacina, donde está habitualmente todo el año, y luego en mayo y en agosto en las de plata. Ahí ya tenemos un poco más de rodaje, porque al fin y al cabo ya sabemos con el espacio que disponemos. Aunque el manto o el traje que lleva la Virgen, tanto en el sillón de viaje como en las de plata, es el mismo, no cambia, la disposición de las prendas sí que cambia, por algo tan sencillo como el espacio físico, ¿no? Entonces teníamos el hándicap de que desde el 2015 no se había vuelto a poner la imagen en el sillón de viaje. Entonces, claro, nos metió un poquito de presión, entre comillas, teníamos alguna dudilla, nos surgió. Yo estaba, como ya le había dicho anteriormente, en el 2015 un poco de pinche, pero claro, en 10 años se olvidan detalles. Sí que echamos de menos muchísimo a Ernesto porque tuvo que irse o retirarse un poquito antes, pero bueno, entre todos los que estábamos, que éramos 5, pues discurrimos y resolvimos las dudas, ¿no? Y es verdad, la imagen dentro del sillón de viaje, en el sentido de, a la hora de poner las prendas sobre el manto, es mucho más sencillo porque disponemos de más espacio. Y es muy laborioso. Si una cosa nos queda bien, hay que sacarla y volverla a poner.
Entonces, en la de plata ya controlamos ese espacio físico, porque ya lo hemos hecho más veces. Pero lo del sillón de viaje era todo un reto, ¿no? Que no habíamos vivido, con un espacio de 10 años de por medio, donde se olvidaban muchos detalles, no teníamos a Ernesto allí. Sí, en el pensamiento durante todo el tiempo, evidentemente. Pero bueno, creo que al final resolvimos todos esos pequeños inconvenientes. Y es eso. Y después lo que comentó antes Víctor, al llegar al Salvador, fue la misa de recibimiento. Sí. Se vacía el templo y ahí ya tenemos un tiempo más acotado. Entonces, claro, pasar la imagen del sillón de viaje al de plata y si nos damos cuenta, tanto en una estructura como en la otra, la Virgen va acristalada. En el sillón de viaje, en la dorada, no pasa nada, que el espacio que tiene la imagen dentro es como si fuera una burbuja, va etérea, va como flotando. No había problema de espacio, pero en las de plata, al ir acristalada, evidentemente pues ya hubo que hacer alguna pequeña modificación a la hora de disponer las prendas o las joyas encima del traje de la Virgen, con la prisa de que teníamos que terminar a una determinada, porque la misa era a las 7, pero antes de las 7 había que hacer Sí. preparar el templo para recibir a quienes acudieron. ¿Son conscientes ambos, mayordomo y camarera, de que la imagen de la Virgen de las Nieves y cualquier imagen remite a lo divino, a lo sobrenatural, a lo que no vemos, a quien no vemos? Sí, sin ninguna duda. Nosotros siempre lo que defendemos, ¿no? o insistimos en que Sí. la Virgen de las Nieves tiene una iconografía determinada que ha sido de culto para miles de personas a lo largo de siglos, y un poco eso es lo que tenemos que cuidar nosotros, esa imagen que la gente tiene, y el estar cerca de la imagen es una cosa que aunque surjan las dificultades, como decían Carmen, la propia imagen yo creo que nos iba dando el sosiego de venga, vale, aquí esto no es así, pero vamos a ver cómo lo hacemos, y iban resolviéndose las distintas problemáticas sobre la marcha, y yo creo que en muchas cosas ayuda a la Virgen, y que es un ser divino, o sea, no es una cosa que nosotros adornamos como quien adorna un farol o algo para determinadas fiestas o alguna otra cosa. Es una cosa que realmente la sentimos como nuestra madre y la cuidamos como nuestra madre. Por eso todas estas labores que desarrollamos nosotros están casi son exclusivas de la intimidad. Una mujer, para salir a la calle, se arregla en su cuarto, igual ni su marido sabe qué traje se va a poner, y se acicala para cuando una vez esté en la calle le intente llamar la atención de todas las personas queridas y tal. Pues eso es más o menos la labor que nosotros tenemos con la Virgen, y que pensamos que al ser nuestra Madre del Cielo tenemos que tener más tacto, claro, y más cuidado con esa labor. Sí, ¿queréis decir algo, Sí, Carmen? sí, quería... Sí, porque nosotros llegamos allí ya con todo decidido, esos pequeños detalles y demás, y nos ponemos frente a la imagen, ¿no? Y sí, vemos esa mirada dulce que abarca absolutamente todo. Es curioso, da igual donde estemos, pero ella siempre te sigue con esa mirada, esa sonrisa tan serena, que transmite serenidad. Pero yo sí siempre, si hay algo que a mí particularmente me impresiona, ya no solo en sí lo que la imagen en sí, sino lo que la misma representa, porque al fin y al cabo representa a María. Es todo lo que hay volcado sobre esa imagen tan pequeña. Su rostro, creo que de alguna manera sí que nos cuenta lo que ella lleva, ¿no? Y lleva plegarias de un hijo que pide por la salud de un padre, que reza porque ha fallecido un abuelo, una familia que va a dar gracias porque su bebé ha nacido bien. Durante siglos la Virgen traspasa la fe, está vestida de fe, después le ponemos el traje, pero primero está vestida de fe, y esa fe traspasa cristales, sillones de viaje o de baldaquino, el mismo templo, ¿no?
Y eso realmente creo que no... A mí me sobrecoge. Y es lo que le da un punto de que debemos asumir una mayor responsabilidad, ¿no? Porque tiene que quedar bonita, tiene que contentar a esa persona que siempre la tiene grabada con esa iconografía, como decía Víctor, que sí que vemos en una fotografía antigua, pero que primero fue transmitida verbalmente, de padres, de abuelos a hijos y nietos y demás. Entonces, sí es verdad que llegamos allí y nos sobrecoge y nos impone, es que es muy ¿Son grande. conscientes ambos de que vuestros cargos, vuestras responsabilidades son no para toda la vida, vitalicias, sino que hay que dar el legado a otro que venga, cuando sea, y por la circunstancia que sea? Por supuesto, lo hemos tenido... Actualmente hemos hecho casi una remodelación, no total, pero bastante por cuestiones de edad, de fallecimiento, diversas causas, y sabemos que nosotros estamos aquí mientras el rector actual, el que venga o no sabemos, quiera, y que después de nosotros va a haber otras personas, y lo que queremos nosotros es que cuando lleguen personas nuevas, pues más o menos tengan las facilidades para desarrollar la tarea que en buena medida hemos tenido nosotros, porque nos han transmitido esto poquito a poco y la gente que llevaba más tiempo que nosotros ahí. 11:31, estamos ya casi terminando esta charla con una de las camareras y con uno de los mayordomos. Le pregunto a Carmen, nuestra próxima invitada, la segunda parte de este ratito de radio. Estás escuchando cosas que tal vez no habías escuchado antes, ¿no? Cierto, estoy escuchando cosas nuevas. Pero sí es verdad que hace poco tuvimos la restauración de la Virgen de la Piedad que tenemos arriba en San Andrés y Sauce, y los restauradores nos hicieron una charla sobre la manipulación de la Virgen y por qué estaba tan deteriorada. Y entonces, ahora que te escucho hablar, pues me doy cuenta de la responsabilidad que tienen ustedes de tomar a la Virgen y manipularla de buena manera, ¿no? Para conservarla. Víctor, Carmen, un titular este ratito de radio aquí de esta entrevista que han concedido a Cope La Palma en este contexto de la bajada 70 edición de la bajada de Nuestra Señora y Madre de las Nieves. Pues yo creo que por lo vivido, lo que diría es que todos los caminos conducen a ella, absolutamente todos. ¿Tu titular, Víctor? Yo no me doy mucho para esto periodístico y tal, que un titular podría ser es que lo importante es la Virgen. Lo importante es la Virgen. A veces queremos adornar cosas y tal y cual, pero lo importante es la Virgen y el espíritu con el que nos acercamos a la Virgen. Yo me quedo con otro que me lo dijo ayer Carmen María pactando esta entrevista para la radio, ¿no? Y era, decías algo así como, no somos nosotros los que dejamos huella, sino ella nos deja huella a nosotros, ¿no? Ese titular me quedo yo. Carmen María Hernández García, una de las camareras, y Víctor Manuel García Cabrera, uno de los mayordomos. Camarera y mayordomo de la imagen de Nuestra Señora de las Nieves, patrona del pueblo palmero, que está en bajada, que está en la ciudad. Muchas gracias por los dos, por los servicios que prestan y por esta colaboración tan desinteresadamente. No se cobra nada, la paga es Dios, por supuesto, y que también forma parte de alguna manera de los entresijos de este acontecimiento religioso que marca la vida de todos los palmeros. Gracias y buen día. Gracias, buen día. Muchas buen gracias. Día. 95.1 FM. Ni un descuido en quemas agrícolas, ni un descuido en chispas de maquinaria, ni un descuido con colillas. Evita ser la causa, ni un descuido. Este es un mensaje de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de La Palma. La Palma, la isla bonita, conocida por su belleza singular, fruto del verde de sus montes, el negro de sus volcanes y la pureza de sus cielos. Imagina que toda esa belleza y pureza pueda concentrarse en una sola gota de agua. Agua mineral natural de La Palma Manantial Barbusano. El agua bonita. Fierro te invita a conocer la nueva colección Primavera-Verano Sia Home Fashion. Déjate seducir por las nuevas tendencias en decoración del hogar. Colores frescos y texturas suaves. Fierro Muebles. Nuevo espacio Sia Home Fashion para la isla de La Palma.
Este verano, la leyenda del reggae británico llega a La Palma. V40 en concierto. La banda que puso ritmo a generaciones con su estilo inconfundible aterriza este 24 de julio en el recinto central de las Fiestas Lustrales 2025 en Santa Cruz de La Palma. No te quedes fuera. Consigue ya tus entradas en tomaticket.es. Organiza T-Rec con el apoyo del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, el Cabildo de La Palma, el Gobierno de Canarias e Islas Canarias Latitud de Vida. Más de 40 años. Parece que fue ayer cuando Bolsa de Aguas de La Palma abría sus puertas para ofrecer, con el mayor entusiasmo del mundo, todo lo referente al agua, el mejor asesoramiento y, por supuesto, calidad-precio. Bolsa de Aguas de La Palma. Estamos a su disposición en Buenavista, El Paso y los Llanos de Aridane. ¡Hala! Si te has comprado un Nissan Juke N-Conecta igual que yo. ¿Y sabes lo que más me gusta? Que estoy totalmente conectado con mi Apple CarPlay y Google Auto. Y sobre todo, esos asientos deportivos, esa tapicería exclusiva, llantas bitono, pintura metalizada. Pues a mí lo que más me gusta es mi cámara de visión trasera y sensores. ¡Ah! Para que no te roces. Nissan Juke N-Conecta. Condiciones especiales para unidades en stock. Entrega inmediata. Taller Cutillas. En Breña Baja, en los Llanos de Aridane y en todas las carreteras de la isla de La Palma. ¿Tiene pensado realizar una obra o reforma y no sabe a quién acudir? En Geray Afonso Construcciones y Servicios ponemos lo mejor de cada uno de nosotros para ofrecerle los mejores trabajos en obras y reformas. Albañilería, fontanería, electricidad, aluminio y cristalería, pladur, pintura, jardinerías. Llámenos y buscaremos la mejor solución. 686 64 24 12. Geray Afonso Construcciones y Servicios. La tranquilidad del trabajo bien hecho. Santa Cruz de La Palma celebra sus fiestas lustrales 2025. La Bajada de la Virgen de las Nieves vuelve con más de 300 actividades para toda la familia. Tradición, música, arte, deporte y mucho más. Vive la cultura en las calles, grandes espectáculos y acontecimientos únicos que solo ocurren cada 5 años. Consulta la programación en santacruzdelapalma.es Bajada de la Virgen. Organiza Organismo Autónomo Local de la Bajada de la Virgen de las Nieves 2025. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. Proyecto solidario de la Bajada de la Virgen de las Nieves con Cáritas Senegal. Es un proyecto de acompañamiento a situaciones de precariedad para que también tengan el derecho a no emigrar si no quieren y también de la acogida de algunos retornados. Ahora a los palmeros y palmeras nos toca corresponder. Y como verdad que nosotros entendemos bien eso de que nos llamen de fuera para ayudarnos. Desde el volcán lo entendemos muy bien, ¿no? Que la Virgen de las Nieves, que camina a nuestro lado, nos ayude a sanar el dolor y las heridas de otros hermanos. COPE La Palma 95.1 FM. Las 10:38, las 11:38 de la mañana de este martes 15 de julio, festividad litúrgica de los Beatos Mártires de Tazacorte, que se celebrará esta tarde en la parroquia de Tazacorte, en Tazacorte, aquí en La Palma, y en toda la diócesis. La Virgen está en la ciudad, la imagen de la Virgen está en la ciudad, y justo antes de llegar había un señor en la parroquia del Salvador esperando la llegada de la bendita imagen. Tuve la oportunidad de charlar con él. Vamos a ofrecerle este ratito de conversación con un custodio ya mayor, uno de los mayores custodios que tiene la imagen, don Pedro Ortega. Escuchamos ese ratito de conversación con el amigo en el pasado domingo a las 9:30 de la mañana, antes de llegar la Sagrada Imagen, patrona de todos los palmeros. Son las 9:30 de la mañana y estamos aquí en la iglesia del Salvador. Estamos con don Pedro, Pedro Ortega, que es custodio de la Virgen, ¿no? ¿Cuántos años lleva de custodio? ¿Cuántos años llevo de custodio? Pues mire usted, a mí me hizo mi madre o mi padre con 8 años hermano de la Virgen, de las Nieves. Yo nací en Barlovento, me trajeron de un año de Barlovento para Santa Cruz de la Palma y vivo en Santa Cruz de la Palma de un año. A 82 que tengo, pues 81 años llevo viviendo en Santa Cruz de la Palma.
en el término municipal de Santa Cruz de la Palma. Yo siempre he vivido en la parte alta de Santa Cruz de la Palma, en la dehesa. ¿Qué recuerdos tiene usted de sus bajadas más juveniles, cuando usted era mucho más joven que ahora? La bajada siempre fue un acontecimiento muy grande, muy importante, siempre, pues, cada 5 años. Y entonces, pues es un acontecimiento, pues siempre, aquí hay un dicho que siempre, dicho de la gente, ¿no? Que dice, hay más gente que en la bajada de Virgen. Dice, hoy hay más gente aquí que en la bajada de Virgen. Siempre fue un acontecimiento histórico muy grande de siempre. Antes venían yo recuerdo venir a la bajada de Virgen los barcos de Venezuela. Yo recuerdo aquí fondeado el Irpinia, un barco que hacía la ruta a Venezuela. Venir gente de Venezuela a la bajada Virgen. Después, claro, se quedaban aquí porque eran de aquí, y después se quedaban aquí un tiempo y volvían para Venezuela. Eso es así. En fin, que la bajada de Virgen de toda la historia, ¿Algún recuerdo intenso que se le ha quedado grabado durante todo este tiempo de bajadas? Es que tantas cosas que no, bueno, eso es tanto que no. Yo he cargado a la Virgen infinidad de veces. A mí cuando más me ha pesado la Virgen es cuando se bajó por el barranco en el año 2000, que fue, no recuerdo bien eso. Que fue se bajó porque era el centenario, y entonces se bajó por el barranco en vez de bajar por la Cuesta de la Encarnación o por el camino de la Encarnación. Se bajó por el barranco y se subió por la Encarnación. O sea, la fe en la Virgen María, ¿usted se la han inculcado a sus padres de pequeñito? Sí, toda la vida. Mis padres y bueno, y después yo que he seguido. ¿Alguna gracia que le haya concedido el Señor a través de la intercesión de María a lo largo de su vida? A lo mejor muchas, y muchas que uno no se da cuenta, y ella está ahí. Una muy importante es que le ha dado vida. Y bueno, y he podido llegar hasta aquí, y bueno, la verdad es que no puedo acompañarla porque ya no pueden, mis piernas no pueden, tengo problemas de circulación, en fin, que la vida. Sin embargo, aquí en la parroquia del Salvador está viéndolo por las redes sociales la visita. Me senté, a mí me trajeron aquí hasta el puente ahora, de mi casa. Yo vivo subiendo en la Encarnación, y me trajeron aquí hasta el puente. Del puente aquí, pues va a ser que, como no puedo ir a otro sitio, porque no puedo, pero aquí quería yo estar cuando llegara la Virgen. No sé si para usted, don Pedro, es molesto el que venga tanta gente por la bajada. En el Hierro están pensando a veces en ocasiones de por qué no cambiar el mes de mayo como era antaño, ¿no? Porque es tanta la gente. Yo oí unas declaraciones de alguien del Hierro en ese aspecto. No sé, yo ahí no opino. Yo respeto la opinión de la gente. Yo sé que la gente del Hierro, la bajada la quieren para los herreños. Aquí no ha habido esa tradición. Aquí se ha acogido siempre a todo el mundo. Y en el Hierro también. ¿Por qué no? Porque yo estuve allí, a mí no me corrió nadie. Yo estuve allí en una bajada de Virgen, es verdad. De los actos de preparación previos, Semana Chica, Semana Grande, ¿cuál es el que más le llega a su corazón? Bueno, eso aquí es una tradición. La Semana Chica son los festejos más normales, más simples. Y los festejos más importantes son los de la Semana Grande. Claro, es que es una cosa lógica. Si tuviese que enumerar algún número. Bueno, los enanos, por supuesto, los enanos. Los demás son todos, hombre, el carro sabemos que es
alegóricos, todos son alegóricos a la Virgen. Todos son alegóricos a la Virgen. Todos los actos son alegóricos a la Virgen. Todos. Mire, don Pedro, yo he comprobado aquí, en el tiempo que llevo aquí, y las veces que he venido a bajadas, que con estas son las 3, he comprobado que lo tienen muy claro los palmeros. Todo se hace por ella y para ella. Sí, por supuesto. Está claro. Yo estoy aquí por la Virgen. Y yo iba a siempre ha habido dificultades en épocas. Yo con mis compañeros en las nieves, para sacar la Virgen a diario, como se sacaba después del día de la nieve, se sacaba la Virgen por la tarde, la semana siguiente. Entonces, a veces había problemas de gente, para tener gente para sacar la Virgen. Y se salía a la plaza y se buscaba algún voluntario para que nos ayudara. En fin, eso es así, eso es la realidad de la historia. Es que así. Este año, ¿qué le pide a Dios a través de la Virgen María en esta vocación de las nieves? Salud, y que me siga ayudando a poder, bueno, ya hemos llegado a esta, a ver si nos deja llegar a la próxima. Bueno, y del conocimiento que tiene usted de María, nuestra Madre, Madre del Cielo, la Madre de todos, porque es la misma, ¿no? La única. ¿Qué es lo que más admira de su persona, como persona humana que era? Bueno, la devoción a la Virgen de la Nieves es porque, claro, es nuestra patrona. Y es lógico, es nuestra patrona. Nuestra patrona. La Virgen. Pues cada pueblo tiene su patrón. San Miguel está en Tazacorte y es el patrón de la isla. Y está en Tazacorte. ¿Usted, don Pedro, cree que las generaciones de ahora conocen, los padres transmiten esta tradición, esta devoción, esta fe por la Virgen? Eso se ha perdido mucho. Yo he observado que eso se ha perdido mucho. Y hace falta, no sé de qué manera, hace falta que la gente se arraigue, porque esto es muy, muy, muy importante en la vida. Esto es muy importante en la vida. Esto es tan importante casi como comer y beber. Usted puede pasar sin comer un tiempo, sin beber no. Pues esto es el agua de la vida, que es lo más importante del ser humano, el agua. Sin agua no podemos sobrevivir. Don Pedro, gracias por este ratito. La Virgen todavía no ha sido el acto del castillo y la nave, ¿no? No ha llegado todavía. Y nada, esperemos que vernos en la próxima bajada, Dios mediante, si Dios lo quiere. Gracias a ustedes. Gracias a la cadena COPE, que la oigo con toda la frecuencia del mundo. Muchas gracias, don Pedro. Gracias a ustedes. Muy bien, don Pedro, muchas gracias. 28 del mediodía de este 15 de julio, don Pedro que nos atendió en la parroquia del Salvador antes de llegar la Virgen, por eso se oía de fondo la orquesta que estaba preparando el acto de los últimos toques antes de la loa. Tenemos con nosotros al párroco de Tazacorte que nos atiende amablemente, Pedro José Pérez Rodríguez, párroco de San Miguel Arcángel en Tazacorte, Nuestra Señora del Carmen en el puerto de Tazacorte y Nuestra Señora de Fátima en Tijarafe, arciprestajo de los Llanos de Aridane. Muchas gracias, buenos días, Pedro. Muy buenos días a ustedes y a todos los oyentes de la cadena COPE. Hoy se celebra la fiesta litúrgica de los Beatos de Tazacorte. ¿Quiénes son los Beatos de Tazacorte y por qué se les llama así de Tazacorte? Ignacio de Acevedo y compañeros mártires, que en el año 1570 ya llegaron a las costas de Tazacorte por amistad de Ignacio con el conde y sobre todo pues con esa parada para poner y seguir para el Brasil, porque al fin y al cabo también son conocidos como los mártires del Brasil. Pedro, ¿cómo lo van a celebrar en el día de hoy? Porque hoy es la fiesta litúrgica de ellos. Sí, llevamos pues ya desde todo el inicio del mes invitando a la participación, a la oración, hemos hecho también una estampita con el tema del cuadro, difundiéndolo en los colegios, porque al fin y al cabo es una fiesta que todavía necesita ser difundida. Y hoy pues hemos querido darle una importancia, hemos enviado a todo al obispado para que enviara a los sacerdotes pues las lecturas propias, ya que es una fiesta litúrgica propia de la diócesis, las lecturas para el oficio de lectura, y también estará con nosotros don Eloy, nuestro
obispo y pastor, que será la primera vez que celebre en la parroquia de Tazacorte con San Miguel y también la fiesta de los Beatos Mártires. Justamente la última del año pasado, la última fiesta que celebró don Bernardo en la parroquia fue la fiesta de los Beatos Mártires. ¿Es el día de hoy? ¿A qué hora concretamente? Hoy tendremos a las 7:30 la celebración litúrgica y después la procesión con la imagen de San Ignacio, y también desde el año pasado llevamos en la procesión la urna con donde están las reliquias de los Beatos Mártires, y también la cronista oficial de los Llanos, doña Victoria, siguiendo una tradición que también pues empezó los curas anteriores, tirarán desde el balcón de la parroquia oraciones y sobre todo pues palabras de los Beatos Mártires, un poco para difundir y ir acrecentando la devoción a los santos mártires. ¿Cuál es, para terminar, Pedro, si eres tan amable, cuál es la lección de estos hombres de ayer aquí en La Palma que murieron dando muestras de su fe, para los hombres de hoy, cristianos de hoy? ¿Cuál es la lección fundamental de estos hombres que murieron por Cristo? Fidelidad y lealtad a Cristo. Ellos tuvieron la posibilidad con los calvinistas de cambiar, de renunciar a la fe, y Ignacio de Acevedo se agarró al cuadro de la imagen de la Virgen y se agarró a la fe y a su fidelidad y su entrega a Dios. Por tanto, siguen siendo hoy referente de fidelidad y de entrega generosa a Dios. ¿Nos podrías hablar, Pedro, si no te importa un momentito, del cáliz? ¿Qué es ese cáliz? El cáliz que se conserva en la parroquia de San Miguel es un cáliz que se dice la tradición que es el que utilizó el padre Ignacio de Acevedo en la última misa, que es cuando tiene esa visión y dice que quedó marcado, se ve una mueca pequeñita en el cáliz, esa visión de martirio que le venía por delante, ¿no? Como Dios le antepone lo que viene por delante, y podemos pensar en aquello de, aparte de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿no? Es decir, y él acepta esa voluntad de Dios, aunque se lleve pues la entrega de su vida, una persona que era súper joven. Pedro José Pérez Rodríguez, párroco de San Miguel Arcángel en Tazacorte, ante la fiesta litúrgica de los Beatos Mártires de Tazacorte en el día de hoy, a las 7:30 de la tarde, la celebración de la Eucaristía, ¿verdad? Y luego a continuación procesión. A las 7 de la tarde. 7 de la tarde, perdón. Pedro, muchas gracias por atendernos, gracias por tu tiempo, ¿sí? Gracias a ustedes mismos. Y feliz fiesta. Feliz fiesta. En el contexto este año de la Bajada de la Virgen, esta fiesta importante, no solo para Tazacorte, no solo para La Palma, sino también para toda la diócesis, porque en todas las iglesias, en todas las parroquias se celebra esta fiesta litúrgica. Está con nosotros, ya lo hemos escuchado hace un ratito, Carmen. Carmen, ¿qué más? Carmen Argía Cabrera. ¿Eres palmera? Sí, soy palmera. Pero tú de Los Sauces. Pero tú fuiste un tiempo para Venezuela, ¿verdad? Estuve 49 años viviendo en Venezuela. ¿Y retornas? ¿Por qué retornas? Bueno, por la situación económica y política, sobre todo la política, la inseguridad que había en el país. Pero sin embargo, tú venías cada año a visitar a tu familia. Todos los años. Por mi condición de hija única y nieta única, tenía que venir todos los años. 49 años se dice pronto en Venezuela, ¿no? Sí. Allí haces tu vida, te casas, tienes tus hijos. Toda mi vida, sí. Y sin embargo tienes que venir para acá casi con la maleta puesta. Básicamente vine por mis hijos, porque ya yo mi vida pues ya la tenía hecha ya, pero para garantizarle un futuro a ellos. ¿Hay algún detonante por el que tú decides venir para acá, por tanto venir para tu isla, para tu Palma querida? Sí, un tiro que cayó en mi casa y casi mata a un hijo mío. Y estamos dentro de la casa. Y tú dices, bueno, si ya la inseguridad ha llegado dentro de tu casa, y el tiro, además de eso, fue dado por un militar. O sea, que se supone que son los que tienen que cuidar. La gota que llenó el vaso para decir, nos vamos. Y ese mismo día dijimos, nos vamos. ¿Cómo fueron esos primeros días? Hombre, es distinto a tú que vienes teniendo familia, a otras personas que vienen y no tienen a nadie, ¿no? Sí. Bueno, yo sabía primero que a dónde venía, que eso es importante, porque malo es cuando la gente llega aquí y no sabe, piensa que llega a otro sitio y que de repente va a tener más oportunidades de trabajo y eso, y no se dan cuenta que es una isla pequeña. Nos ha tocado recibir a gente en Cáritas así, que llega y tú le preguntas, ¿pero por qué viniste? No, porque me dijeron que aquí es fácil los papeles, por decir algo. Y no saben que no es fácil llegar aquí porque tenemos problemas para conseguir trabajo, para ayudarlos a conseguir trabajo. Por tanto, en tu propia carne entiendes perfectamente la situación de hermanos que, por ejemplo, en el continente africano, cuyo proyecto de la bajada va destinada a esa realidad, pues tienen que emigrar de sus países sí o sí. Y bueno, de hecho me encanta a lo que vamos a dedicar, el proyecto PARI me encanta, a donde vamos a aportar este año nuestro granito de arena, porque
en este proyecto también le da una oportunidad a aquellos que no quieren emigrar para tener una vida mejor, porque es que nadie quiere salir de su país, a nadie le gusta irse de su país. El que lo hace por necesidad. ¿Y por qué te haces voluntaria de Cáritas? Porque tú eres la coordinadora arciprestal seglar de las Cáritas de nuestro arciprestazgo. ¿Por qué te haces voluntaria de Cáritas? Me hice voluntaria de Cáritas a raíz después del volcán. Cuando sucede lo del volcán, me tocó por una amiga que se quedó en mi casa, que venía a traer una colaboración para celíacos de Tenerife. Se quedó a dormir en mi casa porque el barco llegaba en la tarde, o sea, en la noche, y se quedó en mi casa y yo la acompañé. Y cuando llegué al sitio donde estaba el centro de acopio, que era en el polideportivo, y vi todo aquello, vi todo el trabajo que había, decidí hacerme voluntaria allí del ayuntamiento, básicamente, y colaboré con todos ellos. Entonces estuve durante los meses del volcán, iba 3 días por semana. Y después el párroco don Moisés, el párroco de mi parroquia de San Andrés y Sauce, me dijo un día, bueno, tú te trasladas o sea, recorres toda la isla, porque yo vivo en el otro extremo de la isla. Me dice, recorres toda la isla para ir a ser voluntario en otro sitio, ¿y por qué no eres voluntario aquí en nuestra parroquia? Entonces primero me dijo que mirara a ver si, o sea, que lo pensara, y bueno, y él fue el que realmente me empujó a que fuera voluntaria de Cáritas. Y bueno, y después por cosas de Dios terminé siendo... ¿Y por qué te eligen a ti como coordinadora arciprestal? Eso sí que no tengo ni idea. Algo vieron en ti que hace que se declinen en elegirte, ¿no? Es por votación. Sí. Entonces, bueno, pues todas las voluntarias votaron y me eligieron. Y después de un tiempo de recorrido en Cáritas, ¿cómo te sientes en esa labor que desarrollas altruistamente? Porque seguramente tú ves en el hermano, en el prójimo, ves a Cristo, ¿no? Sí, ciertamente. Realmente me siento muy feliz y muy orgullosa de representar a todo el voluntariado que tenemos, que somos el voluntariado más grande de toda la diócesis. Tenemos 100 y pico de voluntarios. Bueno, gracias al padre Checa también, que es el motor de todo esto y es el que ha logrado tener tanto voluntariado. Y me encanta poderlas representar a ellas, porque de verdad que me siento orgullosa de cada una de ellas, porque todas son muy trabajadoras, muy colaboradoras, son excelentes personas. Como ya nos estamos acercando al final, porque termina este espacio en la radio aquí, ¿qué recuerdos tienes tú de tu infancia, de tus bajadas, aquellas que las acudiste aquí? Bueno, lo primero que recuerdo era que bajábamos en un jeep, que era el jeep de mi tío, y no era la carretera que había ahora. Antes de Los Sauces para acá tardamos como 1 hora, y mi tío, que venía a 20 kilómetros por hora, tardamos hasta 1 hora y media en llegar. Y eso me encantaba, o sea, ir detrás del jeep, y esa parte me encantaba. Y bueno, después me acuerdo de llegar y traer bocadillos y traer como comida y dejarla en el jeep y bueno, disfrutar un rato y después ir a comer, y eso me encanta. Tus padres fundamentalmente te han transmitido la devoción a la Virgen María en esta vocación tan especial, ¿no? Sí, por supuesto. Y a mis hijos también. De hecho, mis hijos estudiaron en Venezuela en un colegio mariano, en el colegio Los Maristas. O sea, yo pienso que eso se transmite en la familia. Gracias por el esfuerzo que estás haciendo de estar aquí, de emplear tu tiempo en llevarme a los centros de Cáritas para mañana te poner aquí un reportaje sobre esa labor que se está haciendo aquí en la Santa Cruz de la Palma. Una última pregunta. De María, la Madre de Dios, ¿qué es lo que más admiras para luego incorporar a tu vida cristiana? Lo que más admiro, su humildad. Y además de eso, que debo incorporarla, porque yo también me falta un poco de humildad a veces. La humildad. Y sobre todo la aceptación, ¿no? Yo siempre cuando rezo el rosario, los viernes sobre todo, que tocan los misterios dolorosos, y pienso en cómo se sentiría la Virgen viendo a su hijo clavado en la cruz, ¿no? Que fue tan injusto, y ella tiene la humildad de mantenerse serena, quieta, aceptándolo todo. Oye, eso... Gracias por tu testimonio. No te gustaba hablar en la radio, ¿eh? Gracias por tu testimonio. Las 12 del mediodía, prácticamente ya llegando a esta hora. Gracias por estar